Guárdanos como a la niña de tus ojos, Señor, en tus manos, Señor. Me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Tú me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Tú me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Tú me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Tú me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Tú me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Tú, Señor, te amo más que a mi vida, Señor, y mientras viva te serviré, Señor. Bendito sea tu nombre. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo. Oh, oh. No, 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 no. Yo te amo, te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo. Amén, gloria al Señor. Saludamos desde Lima, Perú, nuevamente teniendo el privilegio de nuestro Señor de compartir un tiempo de adoración. Saludamos a todos nuestros hermanos que también se conectan por la red de la internet a través de Facebook, y también nos encuentras en nuestro canal en YouTube. Ven pronto, Señor Jesús. Qué alegría de tener un día más, regalo de nuestro Señor,
como dice su palabra, para servirle y para adorarle. Bendito sea el Señor. A todos nuestros hermanos, saludos para nuestro hermano John William Fernández, Saraí Yupán, allá en Lambayeque, y a todos mis hermanitos que también comparten la palabra del Señor en muchos lugares del mundo. Usamos estos medios para levantar el nombre de Cristo, no de una religión ni de una denominación, porque ninguna de ellas murió por ti, solo Cristo murió por ti. Su palabra dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo nuestro Salvador. Déjanos tu mensaje, tu nombre, quizás amigo, señorita, estudiante que nos ves, déjanos tu nombre, queremos orar por ti. Si se puede, déjanos también tu número de celular, porque compartimos mensajes bíblicos, reflexiones cristianas a través del WhatsApp, usando también el medio del WhatsApp para llevar la palabra bendita del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tú sostienes nuestras vidas. Te pido esta noche, papito lindo, que tú hables por nosotros, que adores por nosotros, que alabes por nosotros, por todos mis hermanos que compartimos tu palabra, otros de repente que no pueden salir, pero que nos apoyan con sus oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura. Bendícenos, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Hablar en tu nombre, Señor, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Te pido tu bendición, papito lindo, y derrama tus bendiciones sobre esos corazoncitos, Señor, que no te conocen, que quizás han oído de ti, pero aún no han tomado la decisión de recibirte en el corazón, por no tomar también conciencia con el pecado. Bendice el tema de hoy, para gloria tuya, Señor, y para bendición a tantas almas perdidas, Señor. Tú nos amaste en la cruz del Calvario, Señor, y sigues derramando tu amor. Dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños. Señor, prepara nuestro corazón como de un niño para recibir tu enseñanza, tus exhortaciones, y también lo que nos llamas, Señor, a tomar conciencia, a reflexionar, no solamente para el corazón inconverso, sino también para tu iglesia, para esforzarnos, para consagrarnos cada día a ti. Danos ese poder, sabiduría, un corazón humilde como un niño, Señor. Todo esto lo dejo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a compartir esta noche se titula El pecado. Vamos a aprender. El primer pecado que existió y que entró en la creación de Dios fue cometido por un querubín hermoso y perfecto, un ser celestial llamado Luzbel. ¿Qué significa Luzbel? Luzbel significa el que porta la luz, que se rebeló contra el Creador. Su corazón se llenó de altivez y de maldad. Este Luzbel también es conocido como Lucifer. Antes que sea diablo, era un querubín hermoso, perfecto. Vamos a ver qué dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: tu querubín grande, protector,
yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este querubín se pervirtió y Dios lo arrojó del cielo. Veamos lo que dice Isaías 14, versículos del 12 al 14. Isaías dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quiso tener el nivel de Dios. Se rebeló a esta criatura contra el Dios Todopoderoso. Ahora una pregunta: ¿pero cuándo se originó el pecado en la humanidad? Ya no en un ser celestial, en la humanidad. Me voy a imaginar el principio de todo, cuando Dios creó un jardín precioso del Edén, puso al hombre ahí para que señorease en todo lo que Dios había creado, porque dice la palabra del Señor que todo lo que creó Dios era bueno, es bueno. Un mundo perfecto, y justamente esa palabra, perfecto, Dios crea al hombre en un nivel de perfección. Era perfecto, era un nivel alto, el primer hombre creado por Dios. Pero Dios le regaló a ese primer hombre, como a todos nosotros, el libre albedrío, que voluntariamente tenemos que amar al Señor, no obligados. Voluntariamente tenemos que adorarlo, servirle, obedecerlo. Ahí decidió mal este primer hombre llamado Adán. En su libertad le creyó más a la voz de la serpiente, del demonio, cuando Dios ya le había advertido y mucho más, le había dado un montón de cosas para disfrutar, pero solamente le prohibió una: que no tocase ese árbol prohibido, ni el fruto, que no lo comiese el fruto. No toques, no mires ese árbol, no te acerques a ese árbol. Le prohibió, le pidió algo mínimo, porque le brindaba un montón de cosas, pero el hombre lamentablemente desobedeció. ¿Cuándo se originó el pecado en la humanidad? Cuando nuestros primeros padres desobedecieron al Creador. Ellos libremente ya habían conocido las bendiciones, andaban cerca al Señor con pureza, sin nada de inmundicia ni malicia, porque andaban, dice su palabra, desnudos. Si ahora estamos vestidos, es producto del pecado, Nuestros primeros padres se rebelan, desobedecen al Creador, y luego el pecado se propagó al mundo por Adán, porque el varón tiene la semilla, o sea, el esperma. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Ya Dios le había advertido: no coman de ese fruto, porque el día que coman de él ciertamente morirán. El pecado se propaga por el varón, por Adán, como dice el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Vamos a aprender. En hebreo la palabra más común para pecado es yatat, que también significa errar, no alcanzar una meta, no alcanzar un camino, objetivo o blanco exacto. Y en el idioma griego, las palabras más comunes para pecado son amartía, que significa no dar en el blanco, errar el tiro.
Hasta ahí esta palabra nos hace recordar a un flechero, ¿no? Que un flechero con su arco y su flecha, y tenía unos círculos y en medio tenía que darle. Así somos nosotros, no dimos en el blanco con nuestra propia voluntad, en el blanco de Dios, dimos por cualquier lado. Y la otra palabra es la palabra parábasis, la palabra parábasis, que significa traspasar una línea prohibida. No solamente la voluntad del ser humano no da en el blanco que anhela Dios, sino nos vamos para otro lado, traspasamos sus leyes y nuestra voluntad cae en lugares prohibidos, que Dios no quiere que vayamos ni andemos, pero ahí va el hombre, por su voluntad y por el pecado. En otras palabras, nadie le ha dado al blanco de la voluntad de Dios. Nadie le ha dado. Todos somos pecadores. Hemos traspasado sus leyes. Así lo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, transgresión de la ley. Pasamos el límite que Dios nos ha dicho no pasen, y nosotros, de terco, por pecadores, por nuestra naturaleza caída, traspasamos los límites de Dios. Vamos a seguir aprendiendo qué causó el pecado en el corazón del ser humano. ¿Qué causó? Por ejemplo, causó endurecimiento. Endurecimiento en el corazón del hombre. Cada vez se pone más duro por el pecado. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por un corazón endurecido. Eso causa el pecado. ¿Qué otra causa provoca el pecado en el corazón humano? Engaño. Nos engaña el pecado. No tomamos conciencia de las consecuencias. No es un vasito de cerveza nada más. ¿Y cómo termina el hombre al día siguiente? ¿Cuántos amanecen atropellados en pleitos, en comisarías? No, un cigarrito nada más. ¿Y cuántos centros de rehabilitación hay con gente sufriendo las drogas en las mismas calles? Por ejemplo, otro ejemplo que nos pasa al varón: la hermosura física de la mujer extraña, que nos encanta con los ojos. Esta mujer extraña lo llama el Señor en su palabra a la mujer que no tiene a Cristo en el corazón, a la mujer del mundo. La hermosura física de la mujer extraña nos ciega, pues sus pasos nos llevan a la fornicación y a la muerte. Nos engaña el pecado. Proverbios capítulo 5, versículos del 3 al 5 nos dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, o sea, al infierno. Proverbios capítulo 2, versículos del 16 al 18. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, que nos engaña, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Nos engaña el pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 13 nos dice la palabra del Señor. Hebreos 3:13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña.
Otra causa del pecado en el corazón humano es la falta de discernimiento. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No distingue, no tiene discernimiento, porque se han de discernir espiritualmente. Alabado seas, Señor, por mostrarnos la condición verdadera de cada ser humano ante ti, Señor. Estamos perdidos, estamos completamente perdidos. Falta de discernimiento. Ezequiel capítulo 22 versículo 26, hablando de los líderes del pueblo de Israel. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. No tenían discernimiento los sacerdotes. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Bendita sea tu palabra, Señor. Otra causa del pecado en el corazón del hombre es la depravación. Cada vez el pecado aumenta y aumenta y nos engaña, nos tiene con falta de discernimiento, nos endurece y también deprava al ser humano. Lo hace llegar a límites donde ya salen en los noticieros las barbaridades que es el ser humano por rechazar a Dios y abrazar el pecado. Se deprava. Romanos capítulo 1 versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Otro ejemplo de depravación pasaba en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo llama fuertemente la atención y ordena que este hombre, aunque no perdió la salvación, esta es una excepción de un caso grave dentro de la iglesia, pero no perdió la salvación, pero es ordenado por los siervos del Señor a que sea entregado a Satanás, porque se había depravado. 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre la gente del mundo, ni aún había esa barbaridad que había dentro de esa iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bendito sea el Señor que nos muestra todo lo que hay dentro de nosotros. El apóstol Pablo dijo en algún momento: el pecado mora en mí, miserable de mí. Pero lo lindo que Romanos 8 comienza con las grandes bendiciones que Dios nos da rescatándonos del pecado. Que en Cristo nos saca de la esclavitud del pecado y nos abre el entendimiento. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a tener un versículo base. Un versículo base que es Romanos 6:23. Lo vamos a dividir en dos partes. Nuestro versículo base es Romanos 6:23. La primera parte la vamos a estudiar un poquito y dice así: porque la paga del pecado es la muerte. El pecado trajo como salario la muerte. Antes no existía la muerte. Las escrituras nos muestran nuestra verdadera condición ante Dios. Todos somos pecadores y merecemos la muerte eterna, la condenación perpetua. De repente algunos digan: no, yo soy buena persona. ¿Cómo que pecadores? Dice la palabra del Señor: todos somos pecadores.
hemos nacido en pecado, practicamos el pecado. Y dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo, estamos perdidos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Y mira lo que dice el Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Está hablando la palabra del Señor del corazón del ser humano. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Desde arriba empezó a mirar para ver si había algún entendido. Comenzó a buscar nuestro Señor alguien que buscara a Dios. Y dice el Señor, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos perdidos, todos somos injustos, todos estamos corrompidos. Sigamos aprendiendo, la paga del pecado es la muerte. Cada uno será responsable de sus propios pecados. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hebreos capítulo 4 versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas, cada uno es responsable de sus pecados. Tanto pecado en la humanidad causó dolor en el corazón de Dios, y el Creador se arrepintió de haber creado al hombre. En Génesis capítulo 6 versículos 5 y 6, mira lo que dice la palabra. Se arrepintió el Señor ver tanta maldad, tanto pecado. Génesis 6 versículos 5 y 6. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Qué dolor, ¿no? Qué cargo de conciencia tenemos todos por haber hecho enfadar al Señor. Sigamos aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo. Las tres clases, escúchalo bien, vamos a seguir aprendiendo las tres clases de muerte que van relacionadas con nuestro ser. Las tres clases de muerte que van relacionadas con nuestro ser. Vamos a aprender. Nuestro ser es tripartito, está formado por tres partes. Lo dice, por ejemplo, la primera carta a los Tesalonicenses 5:23, va a nombrar estas tres partes que Dios creó. Un ser humano está conformado de tres partes, según la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la primera, el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el aliento de vida y la parte por la cual tenemos comunión directa con Dios. Por ejemplo, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Lo adoramos a través de nuestro espíritu. Espíritu. El ser humano murió espiritualmente cuando pecó contra Dios. Cuando pecó contra Dios. ¿Cuándo sucedió esta muerte espiritual? Cuando ellos desobedecieron en el jardín del Edén. Nuestros primeros padres desobedecieron. ¿Por qué? Porque ya le había anticipado el Creador diciendo: no coman de ese fruto, porque de cierto moriréis. El Señor expulsa a la primera pareja, pero ellos siguen caminando, siguen vivos. Hablaba de la muerte espiritual. Ya aprendimos que la palabra muerte significa separación. Estamos separados espiritualmente del Creador y nos expulsa del huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos habla de esta muerte espiritual. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis capítulo 3, versículo 24. Dios expulsa a los seres humanos y mueren espiritualmente. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De la vida. Dice el Señor en su palabra que morimos espiritualmente. Nos tuvo que echar por desobedientes. Por ende a todos nosotros. Pero gracias a Dios recobramos la comunión espiritual. Que nuestro espíritu puede volver a la vida por este milagro del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que, por ejemplo, lo dice en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. Esto le está respondiendo Jesucristo a un hombre llamado Nicodemo, que era un principal de los líderes de Israel, que servían, ¿no?, en el templo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendía que creía que era un nacimiento de nuevo en carne, pero Cristo no se refería a eso. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Naciendo en el Espíritu, volvemos a reconciliarnos con el Señor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito el Señor, que por su misericordia podemos nacer de nuevo, de nuevo. Vamos a la segunda parte de nuestro ser. Por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo es nuestra carne. En un sentido literal es nuestra carne, el cuerpo. Porque también se usa esta palabra cuerpo de una manera metafórica, ¿no? Pero en su sentido literal es nuestra carne. Es la parte externa y visible del ser humano. El pecado también trajo muerte física al ser humano, o sea, a este cuerpo, a esta carne. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios hizo este cuerpo, esta carne, del polvo de la tierra. Esa es la muerte física, que es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Déjanos tu mensaje aquí en esta transmisión, tu nombre, te repetimos, déjanos tu celular para dejarte mensajes bíblicos, reflexiones cristianas, y para que Dios bendiga tu vida y te traiga pronto a sus pies.
tu amigo que de repente has oído de repente la palabra, pero no has tomado esa gran decisión. La mayor y más importante decisión del ser humano es recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Y cómo lo puedo hacer eso? Primero arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice el Señor. Vamos a la tercera parte de nuestro ser. Ya estudiamos el espíritu, el cuerpo, ahora el alma. ¿Qué es el alma? El alma es la identidad de una persona, la personalidad única, es decir, su personalidad individual. Todas las almas se presentarán delante de Dios para rendir cuentas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a presentarnos todas las almas delante del Señor a rendir cuentas. En el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, dice el Señor: una vez que este cuerpo muere, se deteriora, nuestra alma se presenta ante el Señor. Amós 4:12 dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. En otras palabras, todas las almas son pecadoras y todos merecemos la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Esa que va destinada a todas las almas, que es la tercera parte de nuestro ser. Es la parte también invisible, ¿no? Como el espíritu, no la podemos ver, pero Dios la puede ver. La muerte eterna, ¿qué es la muerte eterna? Es la separación eterna de Dios. Todos merecemos, como les digo, la muerte eterna, comenzando por el que les habla, y la condenación por pecadores. Pero mira, escucha la buena noticia, pero de esta última muerte, que es la condenación de las almas, por eso Cristo decía: ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero cuando pierde su alma en el infierno? Primero es Dios antes que los bienes y las riquezas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero de esta última muerte eterna, las buenas noticias es que hay esperanza de librarnos. Hay esperanza. Y ahora vamos a acoplar esta información a la segunda parte de nuestro texto base. La segunda parte de Romanos 6:23. Recordamos la primera: porque la paga del pecado es la muerte. Y la segunda parte es: mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios. Dice otras versiones: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Esas son las buenas noticias que proclamamos en las calles, en las iglesias cristianas, que hay salvación en Cristo Jesús para todo vil pecador que se arrepiente. Romanos capítulo 5, versículo 18, hablando del Señor que mandó a su Hijo para salvarnos y librarnos de la condenación eterna por nuestros pecados y del pecado que heredamos desde Adán. Escucha lo que dice Romanos 5, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno, hablando de Adán, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, este segundo uno es Cristo, porque Él es justo, perfecto y santo. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nos declara justos delante del Señor, no mereciéndolo, pero arrepintiéndonos anticipadamente. Vino por Él, por Jesucristo, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Juan 3:16, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos libra de la condenación, de la muerte eterna que merecen nuestras almas por pecadores. Mira lo que hace el Señor, lo que nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, de lo que nos libra el Señor de esas leyes del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8 en adelante dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso su palabra dice en el Evangelio de Juan que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado, de las ataduras de Satanás, de las tinieblas y de esa muerte eterna que merecen nuestras almas. Pero más grande es su gracia, dice la Escritura, porque así como abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Fue mucho más su gracia que el pecado. Cristo Jesús murió en nuestro lugar en esa cruz de vergüenza, donde tenías que estar tú y donde tenía que estar yo. Murió por toda la humanidad pecadora. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. El que nunca pecó, el inocente, muere por nuestros pecados. Jesucristo nuestro Señor, ahora su Padre nos declara justos por medio de Él. Por medio de Jesucristo nos declara justos. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor, que solo en ti hay salvación, que por la fe el justo vivirá. Toca vidas, corazones, Señor, como tocaste la vida de tantos corazones que entendimos un día esta palabra, que dice tu palabra que solamente tu Espíritu nos da convicción de justicia, de juicio y de pecado, para tomar conciencia de las verdaderas consecuencias, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hoy ya sabes, amigo que nos escuchas, tu verdadera condición delante del Señor, no como te ve la gente, no como tú te apruebas. El que tiene que aprobarte es el Señor, el que ordena tus pasos es el Señor. El Salmo 37, 23 dice la Escritura: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Preocúpate cómo estás delante del Señor, y hoy arrepiéntete. El único remedio, dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, que el único remedio para quitarnos esta infección y limpiarnos de todo pecado
es la sangre de Cristo. Porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con todos los hijos de Dios. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Ya vamos a orar. Estamos terminando este tiempo de adoración. Vamos a orar, amigo. No rechaces al Señor. Ya no rechaces al Señor. De repente tú una y otra vez escuchas el Evangelio. Su palabra dice que hoy es el día de salvación. ¿Cuántas personas han muerto este día? ¿Cuántas personas? Cientos de personas mueren en el mundo en una hora. Cientos de personas. El Señor no quiere que tú te pierdas por el pecado. Hay perdón en la sangre de Cristo. Tienes que confesar tus pecados. Dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú los tapas, no los reconoces, quieres engañar al Creador. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dile así con estas palabras al Señor: Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por golpear mi corazón, porque tú no quieres que siga viviendo engañado, Señor. Dice tu palabra, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, me rindo a ti. He vivido escapándome de ti. Me iba hasta de viaje por muchos lugares del Perú, a otros países. Pero dice tu palabra que vaya donde vaya, mis pecados me alcanzarán. Te pido perdón, Señor. Límpiame con esa sangre preciosa. Creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que murió por todas mis maldades. Como dice la Escritura, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Te quiero recibir en este momento como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti, Señor. Y cuando vengas en tu gloria, Señor, no pases de largo por mi casa. Necesito que me regales esa vida eterna, esa paz, porque este cuerpo se deteriora de día en día y no tengo paz. Dice la Escritura, no hay paz para el impío. Necesito tu paz. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiero depositar mi vida entera en tus manos, fiarme solamente de ti. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. En el nombre de Jesús deseamos que Dios te bendiga. Si has hecho esta oración de fe desde tu país que nos estás viendo, que Dios te bendiga. Queremos saber esta buena noticia para orar por ti. Déjanos tu nombre. Vamos a terminar con este versículo fuerte, pero es la verdad, porque dice la Escritura, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es la verdad del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 26, que si tú rechazas esta palabra y el sacrificio de Cristo, ya no hay más esperanza. Hebreos 10, 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay más esperanza. Así que, amigo, señorita, joven, estudiante que nos escuchas, el Señor te llama este día. Él quiere perdonar tus pecados, limpiarte toda maldad. Él dice que ya no se va a acordar de todos tus pecados y hará de ti una nueva criatura. Dice su palabra, yo soy el que borro tus rebeliones
por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Deseamos que Dios te bendiga y hasta el próximo domingo en este tiempo de adoración. Como dice nuestro hermano Santiago, el apóstol Santiago, si Dios quiere, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y que tengas mucha paz. Amén y amén.